Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de ABB Futuro, nuestro podcast, especialmente hecho en el contexto de los 70 años de ABB en Chile. En esta oportunidad vamos a desarrollar un capítulo enfocado en impulsando el talento. Y para eso tengo tres exquisitos invitados e invitadas para esta oportunidad. Presento rápidamente a mi izquierda Andrés Palomino, Claudia Alarcón, Julio Forrer. Ya van a tener oportunidad para expresar más sus alcances y sus historias. Y para ir un poco rompiendo el hielo, hacemos un típico ping-pong. ¿Ah? Les voy a hacer una opción A o B y ustedes rápidamente me van a ir avisando A o B simultáneamente. ¿Les parece? Muy bien. Y esto en el contexto, obviamente, del trabajo o del ámbito laboral. Partimos. ¿Trabajo flexible o horario fijo? Flexible. 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 Bien. Y unanimidad absoluta. No había ocurrido otras veces. ¿Crecimiento en una empresa o experiencia en varias? En una empresa. Una. Mira, vamos, dos unanimidades. ¿Academia o práctica? Práctica. Ambas. Academia. Bien. Y ahí se empiezan a descubrir los perfiles para que vayan viendo. ¿Formación técnica o habilidades blandas? Habilidades blandas. Habilidades blandas. Habilidades blandas. Mira. ¿Creatividad o disciplina? Creatividad. Ambas. Disciplina. Ah, muy bien, ahí estamos alineados. ¿Trabajo en equipo o autonomía individual? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Muy bien. No que sea bueno ni malo, digamos. ¿Nuevas oportunidades o zona de confort? Nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Ay, nadie se quiere revelar. Y esta está entretenida. ¿Jefe desafiante o jefe relajado? Desafiante. 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 Bien. Bueno, tenemos muchas coincidencias. Me parece que tenemos ahí un interesante punto que los vamos ahora a desarrollar con algunas preguntas ya entrando en profundidad en este contexto de impulsando el talento. Y para eso sería interesante primero ver un poco cómo fueron sus carreras al llegar a ABB, cómo fue su inicio. Entiendo que ustedes, me parece que los tres partieron muy jóvenes. Me parece que casi todos en ABB, no todos. Ahora vamos a ver cómo fueron sus inicios. Por favor, Andrés. Bueno, gracias por la pregunta. Yo empecé de practicante en ABB, me acuerdo, 8 de agosto del 2006. Y fue interesante porque yo ya trabajaba en otra empresa grande, tecnológica, ya estaba con contrato, pero no me gustaba mucho el ambiente, en verdad. Y cuando fui a BBB, mi jefe en ese momento, le dije, mira, solo dame una oportunidad, una luz al final del túnel de que me puedes contratar. Y él me dijo, obviamente no te puedo asegurar nada, pero siempre hay esta oportunidad. Y dije, bueno, ya, dale, vamos. Y mis prácticas duraron 6 meses, me acuerdo. Y justo yo estaba en el área de Bid and Proposal, y en el área de Bid and Proposal estuvimos viendo los primeros proyectos grandes de Perú. By the way, soy peruano y empecé en ABB Perú. Y una vez que lo ganamos, me dijeron, bueno, dale, no hay gerente de proyectos, tú sé el gerente de proyectos. Ok, dale, me metí a ser gerente de proyectos. Estuvimos avanzando, todo fue bueno, y de ahí llegó el gerente de proyectos. Dale, ¿sabes qué? Llegó el gerente de proyectos, ahora anda a ser jefe de ingeniería del proyecto. Ok, fui jefe de ingeniería del proyecto. Fue avanzando, llegó el jefe de ingeniería, y me dijeron, ok, dale, ahora necesitamos que vayas a terreno. Yo nunca había ido a terreno. Nunca había visto un cable, no sabía cómo configurar muchas cosas y fui aprendiendo porque me mandaron a supervisar toda la parte del montaje, digamos, ¿no? Y así fue gracioso porque fui avanzando porque llegó el supervisor de verdad. Y Andrés justo se había salido la persona que iba a hacer la programación o la configuración de un área importante, era un proyecto minero. Y me metí a hacer toda la programación de la parte de molinos. Yo nunca había metido mano a programar. Y me enseñaron, hubo todo un tema de coaching, entrenamiento. Y finalmente terminé liderando toda la puesta en marcha y configuración. Okay. Pero todo eso fue un lapso de año y medio, más o menos un año, donde entendí todo el, digamos, en todo el proyecto más importante que tuvimos ahí en la unidad de negocio en Perú. Y fue gracioso porque pasé por todo y aprendí un montón y me di cuenta cómo funcionaba, ¿no? Y de ahí un poco la curiosidad me ganaba porque yo decía, mira, hemos hecho el proyecto más grande, más o menos es lo mismo. O sea, tú ves cualquier otro proceso va a ser lo mismo. Y yo quería aprender otros negocios.
Perfecto. Y me metí en otros proyectos, en otras industrias, agua, cogeneración, oil and gas. La verdad, gracias a Dios, que básicamente me metí en todas las industrias con este mismo esquema de proceso de proyectos. Y fui creciendo por varios años, viajé un montón y estuve muy metido en varios de los proyectos más grandes, ¿no? Hasta que hay un momento en mi carrera que pasé a ser comercial, después de hacer un EMBA, y finalmente ya pasaron ya casi 8 o 9 años después de toda esa experiencia. Pasé el área comercial y me metí en algo que eran los GMDs famosos de los molinos de papi. Vendí uno en Perú. Hasta ahorita me preguntas cómo funciona. Es como que no soy el especialista técnico. Pero claro, pero entendí mucho que realmente cuál es el equipo, el supporting team que uno tiene, ¿no? Y finalmente, nuevamente con la curiosidad fui avanzando y me metí a este mundo de la energía en Perú. Vamos. Desarrollamos cosas, vendimos las primeras cosas ahí en energía y finalmente me dieron la oportunidad para Chile. Y en Chile fue como que, nuevamente, fue este esquema de curiosidad. Mi jefe en ese momento, Marcio Ferraz, me cambió un poco el chip de la cabeza. Y nada, fui avanzando poquito a poquito, muy rápido creo. Y ahora, digamos, estoy viendo un área geográfica bastante importante en Latinoamérica. Y después vamos a entrar en los detalles de los desafíos nuevos. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Claudia. Estaba haciendo memoria. Van a ser 20 años ya que hablamos de fecha, 24 de abril 2005. Con fecha exacta. Así es que creo que mis inicios en ABB también fueron como practicantes, pero siempre lo comento, cuando no existía este programa trainee que hoy día tenemos. Y efectivamente era un tema de las universidades, uno buscaba ciertos lugares o en los diarios murales buscaba dónde estaban los avisos para buscar práctica. Ese fue mi primer acercamiento con ABB. Y bueno, hasta el día de hoy me he mantenido aquí. Creo que en el inicio estaba la antigua Service, que también para muchos puede ser desconocido cómo funcionaba la antigua área de la gerencia de servicio, y llegué ahí a un área que se llama Ingeniería Mantenimiento, así que de inicio me tocó mucho ir a terreno, conocer la real cara, digamos, de lo que también comenta Andrés en ese sentido, el terreno, los equipos, la gente, el manejo, los horarios, que creo que es también un mundo muy real de la cara de la moneda que tiene ABB en el ámbito de servicio. Así que eso creo que fueron mis inicios en ABB. Gracias, Claudia. Julius. Bueno, también empecé como practicante en ABB en 2002. ¿En Chile? En Brasil. En Brasil. Empecé en el área de robótica allá. Entonces, sí, ahí, bueno, después de 8 años... empecé a buscar, a vivir en una empresa tan grande, con tantas áreas y tanta tecnología, que después de 8 años quise probar algo distinto, empecé a buscar y apareció la oportunidad de venir a Chile, y llegué acá en 2011 en una otra área de media tensión. Y bueno, desde 2011 hasta la fecha, en entre medio también tuve la oportunidad de trabajar 2 años en Perú. Ya regresé a Chile y acá estoy. Y bastante contento también con todos esos cambios, así todas las oportunidades que tuve la oportunidad para desarrollarme en ABB. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta digamos a la médula. ¿Cuál fue el momento clave que ustedes vivieron que definió un antes y un después en ABB? ¿Cuál fue el momento clave? Bueno, Dale. En mi caso fue el cambio a Chile. Ya fue un cambio, un punto así, un giro en mi carrera así, profesional y mi desarrollo personal también. Cambiar de área, de producto, idioma. Yo no hablaba para nada de español. Hoy día todavía cargo un poco de portuñol, pero nada. Entonces fue un antes y después así muy claro en mi carrera. Sí. Perfecto. ¿Claudia? Creo que en mi caso ningún año ha sido igual al otro. Entonces considero que tengo como un cúmulo de experiencias año tras año, y que eso también ha sido, digamos, un motivador para quedarme en esta organización. Y si hablamos en hitos, creo que no puedo dejar atrás el hito de todo lo que ha sido la implementación de la mirada de género, la mirada de diversidad. Creo que sí es un hito de manera, digamos, adicional a todas las funciones que he realizado. Perfecto. Muchas gracias. Yo puedo decir un mix de las dos. Fue claramente cuando vine a Chile también, por la nueva responsabilidad y el hecho de salir del país
también es otro contexto, ¿no? Y lo otro, lo que dijo Claudia, no sé, todos los años no eran iguales, siempre había un desafío distinto y eso hacía justamente que me dé un motor del dinamismo, no sé, de estar contento en aprender siempre algo, ¿me entiendes? Entonces como que todos los años siempre ha sido un gatillador, pero al mismo tiempo digamos, la curva de inflexión fue cuando vine a Chile. Perfecto, yo ahí comparto el concepto. En alguna medida me pasa un poco lo mismo. A veces es como una máquina del tiempo. Uno se mete y pasa el tiempo de una manera feroz. Y se pasa muchas cosas. Bueno, ahora, respecto a eso mismo, ¿cómo ven ustedes el balance? Evalúan el balance entre la ambición profesional, siendo jóvenes recién llegados, con muchas ganas de hacer cosas, y además el querer tener también un desarrollo y un crecimiento personal. ¿Cómo han visto ese balance? Julio. Bueno, una cosa que yo creo que ABB ofrece que es muy potente es la posibilidad de uno moverse entre distintas, tecnologías, pero también de país. Entonces, y los que han ido buscando esta oportunidad han logrado. Entonces, está la oportunidad y eso para uno personalmente es muy valioso. Uno cuando sale de su país y se mira después, yo he cambiado muchísimo. Entonces, como profesional, como persona, y algo que me ha proporcionado ABB. Entonces yo creo que es algo que uno tiene que estar atento en lo que quiere de sí mismo y aprovechar las oportunidades que están. Yeah. Perfecto. ¿Claudia? Sí, pensando un poco en este balance, como tú decías, desarrollo profesional y personal. A ver, en mi caso creo que el tema de avanzar, de seguir estudiando, de buscar oportunidades, eso existe. Yo podría decir que eso es parte de lo que se vive en el día a día. También actualmente hay muchas posibilidades o mociones de hacer esta, ojalá, combinación perfecta entre la vida personal y el trabajo. Que es difícil. Que es muy difícil, pero sin embargo está, digamos, al menos la intención de que eso se lleve a cabo. Y en el ámbito de crecimiento personal, profesional, digamos, considero que lo que para mí es atractivo de ABB es que está, digamos, los lineamientos arriba, digamos, la estrategia, etcétera, pero no muchas veces la pauta de cómo llegar a implementarlo. Entonces ahí también donde está el espacio para la creatividad, para el desarrollo, para uno buscar golpear ciertas puertas que es necesario si quieres implementar algo que está ahí a la vista como mandato. Entonces ese espacio de creación es una de las partes favoritas también en este tema de desarrollarse. Gracias, Claudia. Andrés. Estaba pensando. No sé si se acuerdan, no sé si existe tampoco todavía, pero había un workshop que se hacía en Brasil Al micrófono, por favor. Sí, perdón. Yo soy el que gesticula. Del ABB Life. Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando era chiquillo y recién empezaba, yo siempre, obviamente, tenía mis ambiciones y todo, y comparaba un poco mi experiencia con otras empresas, tal vez, como, por ejemplo, no se acuerdan que ellos tenían una curva C o que básicamente creaban gerentes, ¿no? Entonces yo decía, oye, también quiero hacer lo mismo que en ABB, quisiera hacer esto, lo otro. Cuando me invitaron al ABB Life, dije, ok, esta es. Acá me van a decir cuál es la fórmula secreta. Y el mensaje detrás del workshop que todavía me acuerdo es ABB Life, porque es tu vida, o sea, tú haces tu vida. Yo no te voy a decir cuál es tu carrera. Y a mí se me quedó bien marcado eso. Entonces, una de las cosas en este balance es que la empresa, y creo que siempre lo fue así, solo que ahora creo que es aún más, tienes la potestad de levantar la mano. O sea, si tienes el coraje de decir, quiero esto, ok, sentémonos a conversar. Y eso es muy difícil, no es tan sencillo. Entonces, yo creo que para las personas, porque al final tiene que ver mucho con uno, digamos, el interés que uno tenga de moverse, crecer, esa curiosidad, y al mismo tiempo también el management, ¿no? Que también te dé ese ecosistema para que tú puedas florecer en ese sentido. Pero si uno levanta la mano y hoy la compañía te ayuda un poco a conversar, a diseñar un poco cuál es tu futuro o hacerte entender a dónde puedes ir, cuáles son los gaps que puedes tener para dar un siguiente paso, ¿no? Que eso no es menor, yo creo que eso es muy importante. Perfecto, muy bien. Ahora, esta pregunta está amarrada con la que acabas de mencionar. Vamos a partir por Julius. En una frase, ¿cuál es el mayor aprendizaje que has tenido laboralmente en ABB? El mayor aprendizaje. En una frase, bueno,
Yo creo que algo que siempre me marcó es que uno es el dueño del propio desarrollo de la propia carrera. Eso me ha marcado fuertemente y trato de transmitir eso también a mi equipo, ya que no esperen que uno va a mostrarle todo el camino y percorrer el camino. No, uno tiene que percorrer, claro, un líder puede apuntar algunas direcciones, pero al final el camino que cada uno decide cómo percorrerlo. Perfecto. Está clarito. ¿Claudia? Para mí, curiosidad y coraje abren el camino. 2 valores, man. Bien unidos. Ser confiable. Perfecto. O sea, eso me lo dijo una persona acá en Chile. Que una de las cosas claves es, o sea, uno realmente con disciplina, con creatividad, uno puede entregar mucho valor. Pero si uno es confiable al final del día, el management, o sea, va a estar tranquilo con la información que tú lo des, con tu trabajo. Yo creo que la confianza abre muchas puertas al mismo tiempo. Perfecto. Ahora, hablando un poco a los talentos, ustedes partieron, digamos, muy jóvenes en la compañía, ya están en posiciones gerenciales, ¿no? Y de ese punto de vista, muchos tienen el tabú o la visión o la expectativa de que uno tiene que desarrollar un plan de carrera. Desarrollar un plan de carrera y ejecutarlo. Y otros, al contrario, piensan que tiene que verse en forma espontánea, en forma natural. ¿Cuál sería, a la altura que están ustedes, un poco la conclusión que le podrían dar a los futuros talentos que están viendo este podcast? Julius. Sí. Yo personalmente creo que un plan de carrera, quizá una visión quizá un poco antigua de las empresas, donde había algo más rígido de cómo uno crecía. Ya, yo creo que hoy ya es algo más personal, que cada uno personalmente, no es la empresa que te va a proponer un plan de carrera, pero una persona tiene que ver cómo que quiere crecer. Y a veces el crecimiento no es solamente lineal hacia arriba, como la posición de mi gerente, no, a veces es lateral, a veces cambiando de área, de país. Entonces, hay otros movimientos que no necesariamente son mirando hacia a su manager directo, a su gerente directo. Entonces, uno tiene que saber qué quiere y trazar este plan y ver qué gaps tiene o qué habilidades tiene que desarrollar para asumir nuevas posiciones, nuevos desafíos. Entonces, yo creo que ahí el papel que tiene un líder, un gerente, es tal vez quizá ayudar a esta persona a mirar y construir este plan, pero que al final es un plan personal, no es de la empresa. Yeah. Perfecto. Creo que tiene que darse una combinación de muchos factores. Por un lado, tiene que haber oportunidades, ¿cierto?, que estén abiertas. Por otro lado, tienen que haber ganas de las personas tomar esas oportunidades, y pensamos en qué nosotros podríamos decirle a estos nuevos talentos. Y gracias, porque creo que somos talentos los tres, aparentemente. Para llegar a donde llegaron, obviamente, no fue gratuito. En ese sentido, creo que tiene que darse esa combinación. Adicional a ello, para mí sería no fijarse solo en el resultado. Porque muchas veces, y por supuesto la meta financiera y todo lo que nos rige la organización, sabemos que tenemos objetivos clarísimos donde llegar. Y no todas las veces se consiguen esos objetivos. Pero entonces el camino que tú estás haciendo en el día a día para llegar al objetivo, muchas otras personas también lo están mirando. Entonces no es tan solo para mí el llegar a ese resultado magnífico que todos esperamos, sino que todo ese desarrollo que tú haces en el día a día también es visible. Y de repente es visible para personas que ni siquiera sabemos que están en nuestro radar. Así es que creo que mantener el trabajo constante, permanente, enfocado, disciplinado, muestra de alguna manera un ímpetu o una forma de ser o un tipo de incluso de liderazgo, y que otras personas sí lo pueden estar observando y uno ni siquiera se ha enterado. Y eso también son posibilidades nuevas de desarrollo. Gracias, Claudia. Andrés. Yo comparto con ambos, solo quiero complementar con unas ideas, ¿no? Uno, yo creo que hay que ser bien la pega, ¿no? O sea, obviamente uno tiene que trabajar duro, ser disciplinado, etcétera, pero eso tiene que ser con un sentido de valor. ¿Qué tanto yo genero valor a la compañía, genero valor al negocio, a la función que yo hago en general, o al cliente, que al final es el que paga las cuentas, ¿no? Segundo, yo creo que uno tiene que hacerse visible.
Y para eso no tiene que ser networking. Tiene que ser networking interno y externo, obviamente. Y vender básicamente el buen trabajo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y tercero, que en verdad yo creo que debería ser primero, pero lo dije al final, tener claro qué quieres. O sea, a veces es muy difícil. Yo me acuerdo, yo siempre hago esta pregunta en las entrevistas y sobre todo cuando la gente que me pide algún consejo, ¿no? Es muy sencillo. Imagínate que soy el viejito pascuero, Papá Noel. Hoy día... El micrófono, por favor. Perdóname. Imagínate que soy el viejito pascuero de Papá Noel. Está muy joven todavía. Sí, pero tienes 5 segundos para decirme qué es lo que quieres y te lo doy. ¿Qué quieres? Hoy. Ya. Y es muy potente la pregunta al final del día. Y es bien gracioso porque más de una vez me ha pasado que es como que la gente se queda en shock. Pero claro, muchos no saben qué quieren. Y a veces es dinero, a veces es visibilidad simplemente, a veces es el nombre del gerente de no sé cuánto. A veces es que, mira, sabes que a mí me importa mucho saber más cosas técnicas, ¿no? O súper válido, me encanta el balance trabajo-vida, que es súper potente ese mensaje, de hecho, ¿no? Hoy por hoy mucho. Entonces, yo creo que entendiendo bien estos factores vas a llegar muy lejos, porque al final del día sabes cómo generas valor, o generas valor, sabes qué es lo que quieres al final del día. Y haciendo este networking vas a hacer que la gente vea justamente todo ese potencial que tú tienes, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, el capítulo de hoy se llama Impulsando el Talento. Detrás de eso, allá hablamos del plan de carrera, aparentemente es algo que ya está un poco evolucionado, nosotros estamos en otro nivel, pero seguimos hablando de desarrollo de carrera. En ese aspecto, ABB ofrece condiciones que ha ido evolucionando, ambiente, oportunidades. ¿Qué oportunidades y ambiente o condiciones generales ustedes están advirtiendo que son importantes y que los nuevos talentos lo valoran para hacer ese desarrollo de carrera? Julius. Bueno, creo que ya mencioné un poco, claro, ABB tiene muchos desafíos y oportunidades en distintos lados, entonces uno se está atento y como dijo Andrés, sabe lo que quiere, puede encontrar esas oportunidades que uno quizás a veces tiene siempre el sueño de ir a algún país específico, pero la oportunidad quizás se da en otro lado, ¿ya? Entonces uno tiene que estar atento y quizás no necesariamente el plan va a salir tal cual uno esperaba, tiene que hacer algún ajuste, pero tiene que asumir esto quizá, estos riesgos también. Entonces, hay que balancear un poco y no ser muy rígido también. No, yo quiero esto y solamente esto me agrada. Uno tiene que adaptarse también a lo que está en la hora que aparece también. Entonces, ahí uno tiene que estar atento y tratar de pensar muy bien lo que quiere. Yeah. Gracias. Claro. Sí, ahí tomo un poco lo que decía Julio, estoy completamente de acuerdo. No siempre el camino que se ha trazado o que uno esperaría se da tal cual como se piensa. Entonces, creo que los temas de alerta sería justamente estar con las antenitas paradas de todo lo que se presenta, de lo nuevo que se presenta, porque quizás uno está acostumbrado en un esquema de trabajo, lo digo por mi misma experiencia, en donde he pasado por muchas funciones distintas en la compañía, y resulta que aparece algo que es nuevo, que es novedoso, que se necesita tomar algún riesgo, que se necesita atreverse a hacerlo, y puedes tomarlo. Y no necesariamente es una carrera, digamos, ascendente, sino que son nuevas iniciativas, nuevos proyectos, nuevos desafíos, dinámicos, totalmente dinámicos. Entonces creo que hacia los talentos el tema es justamente estar atentos y atentas a estas nuevas oportunidades que se presentan. Oportunidades no de promociones, ojo con eso, no necesariamente promociones, sino que oportunidades de tomar algún liderazgo en algún punto específico, en algún proyecto, en alguna tarea, etcétera. Y por el lado de los líderes, yo creo que nosotros somos responsables de buscar los espacios para las personas que nosotros veamos que tienen alguna, digamos, ganas de crecer y que no tampoco esos parejos dentro de los equipos de trabajo. Creo que ahí también el mensaje para mí, para los líderes es eso. Nosotros tenemos la responsabilidad de abrir nuevas puertas. Abrir nuevas puertas, no necesariamente, insisto, a nivel de promocionar y de promocionar nuevos cargos, nuevas gerencias, no, sino que si hay personas en nuestros equipos con ganas de crecer, con ganas de tomar riesgos, pucha, asignarle proyectos visibles y que de esa manera también puedan ser visibles para el resto de la organización. Interesante. Sí. Solo complementando
una cosa que es segura que va a pasar tu desarrollo es que vas a tener que salir de tu zona de confort varias veces. Siempre. Varias veces. Entonces, hay que estar preparado para esto y ser flexible. Perfecto, Andrés. Hay un término que a mí me encanta, que yo siempre lo digo, lo que sí vas a lograr conmigo es que te voy a tirar a una piscina sin agua y te voy a decir que nades, que es un poco lo que hicieron conmigo muchas veces. Y en ese sentido... Te traumaron, parece. No, me encantó, de hecho. Me encantó. Y a los talentos, yo lo que les sugeriría es el feedback, que es el desayuno de los campeones. Busquen la conversación con el manager. Busquen entender básicamente cómo pueden generar más valor nuevamente. Y a veces pasa que como manager uno ve, no sé si les ha pasado a ustedes, pero ve gente que puede dar mucho más, tiene talento y ellos mismos tienen inseguridades. Entonces, justamente yo creo que ese coraje de hablar con el manager, o no el manager directo, tal vez puede ser otro manager, no hay que buscar ese networking interno, puede hacer que tú te das cuenta que tienes un valor más allá de lo que tú normalmente piensas y que estás en una burbuja y eso es lo que haces, ¿no? Entonces, buscar esa persona, digamos, que te puede llegar al siguiente nivel. Y eso yo creo que tiene que ser algo que una iniciativa tuya. Y si tienes ese hambre, yo estoy seguro que lo vas a lograr, ¿no? Y segundo, como manager, yo diría que tienes que buscar ese espacio de, como dice Claudia, de crecimiento, pero para mí el crecimiento es justamente la vitrina, como lo llamo, lanzar a la piscina, ¿no? Es como, oye, darles el empoderamiento de buscar un resultado de un proyecto, ¿no? Y que tengan esa visibilidad no solo a nivel tuyo, sino a nivel de la región, a nivel global, a nivel de un hub, de tal manera que esa persona realmente pueda mostrar ese valor por sí mismo, ¿no? Y tú, básicamente, uno debe de actuar como supportive, ¿no? En el sentido de darle la confianza de que lo estás haciendo súper bien, ¿no? Y yo creo que eso hace mucho de que el talento como tal sienta ese rush, ¿no? Oye, realmente estoy moviendo la aguja, obviamente estoy avanzando, etcétera, y las cosas se van dando. Yo creo que hoy en día, sobre todo, la compañía está moviéndose mucho a un crecimiento orgánico y no orgánico. Estamos explorando nuevas cosas, todo este tema de digital y IA está haciendo que la compañía gire muy rápido, entonces se van a dar espacios para que uno crezca, ¿no? Y es por eso yo creo que eso es súper importante. Ustedes son muy jóvenes todavía, no obstante ya llevan 20 años en promedio, ¿no?, en la compañía. Andamos por ahí, digamos. ¿Y cuál ha sido una anécdota que los marcó en esta carrera del desarrollo del talento? Para ustedes, que ustedes lo hayan vivido o le hayan tocado con alguno de sus miembros del equipo. Una anécdota así que quieran compartir y que venga el caso en este sentido. ¿Julius? No sé bien si es una anécdota, pero algo que, pensando un poco así cuando también para participar acá del programa, que he visto es el tema del talento femenino, como uno que hace para que las personas, los talentos se desarrollen, pero que he notado que cuando se trata quizás de casos de mujeres, la exigencia que ellas mismas tienen sobre su rol, ya no sé si ve una anécdota, pero que como líder uno que quizás no se siente preparada para un nuevo desafío o quien siente que no está haciendo bien y que quizá con una conversa, una reunión, un feedback, cambia. Entonces, es algo que me hizo pensar bastante así de que a veces no pasa solamente por temas de capacitaciones, por temas de oportunidades, de mostrar ahí, trazar planes de desarrollo, pero muchas veces una simple conversa ya hay un feedback, ya puede cambiar ahí quizá la percepción y ayudar a una persona que está quizá muy exigente sobre sí misma a desarrollarse mejor. Gracias, Claudio. Sí, me hizo recordar, Julio, un poco la mirada interna, porque justamente años atrás tuve la posibilidad de tener el rol de calidad regional. Y en ese momento, yo creo que varios años atrás, no teníamos esta cercanía tanto con algunos países, o todo quizás llegaba incluso hasta Brasil. Y fue un día que recibí una llamada como, tienes que venir 2 semanas más a una reunión de Estados Unidos con el global de calidad en ese momento. Y yo así como, en realidad estará seguro, miraba el mail, chequeaba. Y efectivamente era eso. Y creo que es una anécdota
de lo que a mí me ha hecho aprender, que lo mismo, o sea, si uno está haciendo de alguna forma algo bien, alguien lo ve y uno jamás se hubiese imaginado que ese tema llega tan lejos, digamos. Bueno. ¿Andrés? Me pasó con mi equipo, que es súper bueno, pues siempre muy especialista en uno de los sistemas que manejamos, y él daba para mucho más, básicamente, ¿no? Y en un momento traté de darle mucha visibilidad hasta que llegó el gerente del hub. Tuvimos el primer 1-1 después de la pandemia. Ni siquiera estaba en la oficina, me acuerdo. Y yo previamente hice un lobby, me acuerdo, con el manager, le decía, mira, este tipo es un rockstar. ¿Un rockstar? Un rockstar. Tienes que conocerlo, sí o sí. Porque mira lo que he hecho, bla, bla, bla. Y al final motivamos esa reunión para que se dé. Habló y él obviamente hice su magia. Yo no hice 0.1%, pero le diste la oportunidad. Conectar y ayudarlo a que dé valor en esa conversación hizo que automáticamente el manager vaya a su oficina y diga, es la mejor persona en el mundo de este sistema, y le dio la oportunidad para que hoy tenga un cargo global. Así que fue lindo ver básicamente cómo connecting the dots. Te das cuenta que muchas veces tienes un montón de talento distribuido en el mundo, y es de Chile. Sí. Y ahora es de digamos, calidad global, por así decirlo, ¿no? Entonces, súper lindo ese Gracias por compartir. Al principio todos estuvieron de acuerdo en que aparentemente lo que se viene o lo que es necesario son desarrollar habilidades blandas. 2 habilidades blandas que ustedes consideran que es clave para que un talento joven se desarrolle y crezca en ABB. Comunicación, capacidad de transmitir bien las ideas y con claridad, y trabajo en equipo. Yo creo que son 2 características fundamentales. Gracias. ¿No coincidas, Claudia? Sí y no. No, creo que la parte de manejo de personas es muy importante. Puede ser como managing people o como le quieran llamar. Creo que esa es un skill blando, que no necesariamente porque tengas una función de jefatura, supervisión, etcétera, necesariamente tienes esa habilidad. Para mí la centraría en eso. Está muy bien. Antes se le llamaba administración de recursos humanos, a los ingenieros comerciales así nos enseñaron. Hoy por hoy, gestión de personas. Exacto. Muy bien. A ver, a los talentos, strong body, strong mind, o sea, gestionarse a sí mismo, ¿no? Ese es un poco con todo este contexto del mental health. Uno a veces en el día a día te abruman las cosas y por la ansiedad de querer crecer, de repente a veces no generas el resultado que uno espera. Así que yo creo que sobre todo en este mundo que ahora hay mucho dinamismo, mucha presión hacia uno mismo, externo, etcétera, yo creo que es súper clave. Y lo otro, para no cometer lo mismo, creatividad. Yo creo que hoy estamos en un mundo, y sobre todo con este tema de la IA digital, cross cualquier industria, portafolio, necesitamos pensar mucho fuera de la caja y tener mucha creatividad, y eso yo creo que es un factor que te puede potenciar mucho la empresa. Bueno, perfecto. Hay una característica que obviamente la gente no necesariamente lo conoce, que nos está viendo o nos está escuchando, y pasa mucho en nuestra compañía, en particular me parece que en todas partes donde nuestra compañía está activa, que es un fenómeno que produce en el mercado laboral, llama la atención, en particular las universidades, y es la tasa de retorno de personas que por diversas razones deciden salir de la compañía, normalmente por renta, mejor expectativa, y la tasa de retorno que tenemos es altísima, ¿no? Mucha gente quiere volver a la compañía. ¿Por qué creen ustedes que se produce ese fenómeno que no necesariamente ocurre en otras compañías? Bueno, yo no sabría decir por qué la persona quiere volver. Yo puedo decir porque nunca quise irme. ¿Ya? No, entonces, que creo que también va de la mano. Vale, sí. Pero yo creo que ABB tiene valores que se identifican mucho conmigo. Así. Yo me identifico mucho con los valores de ABB. Es un ambiente muy bueno de trabajo, ¿ya? Pero que además ABB nunca me ha expuesto a una situación que me dejara desconfortable. Ya, no quiero estar haciendo esto de esta forma, no. Yo creo que ABB tiene una forma de trabajo muy clara, muy transparente, y hace con que todos los colaboradores que acá están se sientan muy cómodos trabajando acá. Entonces, eso me ha dejado siempre muy tranquilo para hacer mi trabajo, ¿ya? Y como dijo Claudio, no siempre uno llega a las metas, pero uno está
puede quedar tranquilo que si está haciendo un trabajo consistente, ya va a tener los resultados. Entonces, eso es una razón que, bueno, yo nunca he ido y creo que algunas personas regresan, ¿ya? Gracias, Julio. Creo que el tema de cultura en ABB es súper fuerte. Insisto, cuando yo ingresé 20 años atrás, muchas cosas no bajaban tanto como hoy día tenemos, digamos, el día a día, la posibilidad incluso de que nos visite el presidente de la compañía, etcétera, tener conversaciones cercanas. Y creo que en este tiempo yo podría decir que el tema cultura ABB cada vez para mí es más fuerte, es más transversal, y eso se lleva a todo nivel operativo o nivel comercial, nivel negocio, etcétera. Y junto a eso yo creo que los valores también por las personas, en muchos aspectos. Valor por el tema de seguridad de las personas, salud de las personas, ahora que está totalmente vigente los temas de salud mental, hay un fuerte interés en que las personas estén bien o estén cómodas, los valores que nos representan a muchos de nosotros y que nos inspiran a ir a más, o sea, nos inspiran a dar ese 200%. Y creo que para mí uno de los puntos muy relevantes también son todos los temas de integrity, porque creo que son cuidados especiales porque el negocio también se haga de una forma importante. Entonces, pudiera pensar que eso está muy formado en ABB, muy arraigado, y que cada vez se trabaja sobre esos puntos, que hace que increíblemente los países funcionen en esa dirección o en una única dirección. Perfecto, gracias, Claudio. Andrés. Yo creo que siempre va a haber propuestas externas, ¿no? Siempre vas a tener curiosidad de, digamos, el gras es más verde detrás del cerco, ¿no? Me ha pasado, de hecho, me han ofrecido cosas fuera y también pensé en ir. Es natural, creo yo. Pero una de las cosas, por ejemplo, por la cual no la hice, es porque sentí el care de la compañía. O sea, me llamó hasta personas de más arriba diciéndome, oye, no te vayas porque te quieres ir, realmente generas valor. Y sentir eso, ¿no? Sentirte que estás en una casa y tienes un ambiente sano para poder mostrar tu valor y poder estar contento con lo que haces, ¿no? Lo otro es que la cultura es clave, ¿no? Yo creo que la cultura al final somos personas. Igual hay muchas personas que entran y salen, o sea, pero hay algo lindo que se ha formado aún más, creo, en los últimos años. No sé si comparten, pero se mantiene esa misma esa cultura, los valores, los principios, el respeto, y nuevamente el care. O sea, uno tiene un problema, levanta la mano, ok, la compañía tú sientes que te va a apoyar siempre, ¿no? Y eso es muy, muy relevante. Y por último, ahora, más que nunca, la flexibilidad. Yo creo que ABB en general es muy flexible con el tema, por ejemplo, del talento femenino, con el tema de, por ejemplo, en mi equipo he tenido casos que se han ido a Irlanda a estudiar inglés 6 meses. He tenido casos también de personas que por temas de salud se han tenido que ir a Europa a atenderse y han estado 4 meses trabajando. Igual fueron exitosos en sus negocios. Y yo creo que eso para muchos puede ser en otras compañías, digamos, un gran desafío. Pero nuevamente, con el coraje de levantar la mano, conversar con el manager y digamos, explicando las razones, yo creo que la compañía sí te da esa apertura, ¿no? Perfecto. Ahora, no todo está hecho. Todavía estamos en un camino de desarrollo y crecimiento. ¿Qué faltaría para seguir desarrollando el talento dentro de la compañía? ¿Qué aspectos tenemos que profundizar? Julius. Yo creo que podríamos hacer un poco más en la parte de desarrollo, así, de capacitaciones quizá internas, identificando ciertas habilidades blandas, ya donde se puede hacer más. Se hace, pero yo creo que podríamos, hay ciertos aspectos, como mencionaba Claudia, que se pueden hacer aún más en temas de gestión de personas. Entonces hay muchas otras herramientas que uno quizá va aprendiendo con la práctica, pero podríamos ahí tener un poco más de preparación en ese sentido, porque el mundo, las generaciones están cambiando. La persona que está ingresando hoy al mercado laboral son distintas de como éramos hace 20 años. Entonces, yo creo que esta velocidad a veces nos gana un poquito y podremos ahí tener un poco más de atención a este punto. Claudia. Yo lo dividiría en dos partes. Una, la parte de búsqueda de talento al inicio, así tanto personas jóvenes, digamos, en las universidades, etcétera. Creo que hay todavía un trabajo iniciado, por supuesto, pero que nunca deja de dar sus frutos en la búsqueda, en la parte inicial.
y también fomentar el talento diverso. O sea, hacer esta mezcla, creo yo, en las personas que somos antiguas quizás en la de hoy día, y gente nueva que venga de otras industrias, con otros conocimientos. Creo que los equipos diversos sí o sí va a fomentar un poco la explosión de talento, sí o sí. Entonces, esa mezcla creo que es muy potente. Y el otro tema, que creo que el cruzar experiencias, por ejemplo, en mi caso hoy día tengo la responsabilidad de manejar 2 equipos de trabajo, uno en Chile, uno en Perú. Poder hacer este cruce de experiencias, aunque tengamos la misma función, son realidades distintas, culturalmente, de manejo de clientes, etcétera. Creo que también eso lo podemos hacer al alcance de nuestras manos, hacer este tipo de intercambios, no necesariamente con algún programa tan potente de capacitación, sino que más que nada poner a conversar a quizás personas que tengan mismas funciones en distintas partes del mundo incluso, y de qué manera podemos seguir optimizando estas actividades. Gracias, Claudia. ¿Andrés? Yo creo que hacemos mucho hoy, comparado con hace 20 años. Y claramente hay más cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero para no un poco repetir lo mismo, tal vez yo creo o sea, como managers tenemos que escuchar más. O sea, al final del día yo creo que el talento está bajo la responsabilidad siempre de un manager, ¿no? De un área, de un negocio. Yo creo que, de hecho, recibí un feedback hace poco de que, claro, siempre hay que involucrarse un poquito más, entender un poquito más hacia dónde quiere ir la persona y escuchar. Yo creo que eso es algo súper importante, que lo hacemos mucho, pero si queremos desarrollar más del talento in-house, yo creo que hay que darle más dedicación de ese tiempo, ¿no? Tal vez es hacerse esa pregunta de cuánto tiempo yo realmente me dedico a escuchar, a estar con ellos, a entender hacia dónde van y decirles, mira, este es tu potencial, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar mucho a que lo que hoy tenemos justamente pueda crecer aún más, sobre todo a las nuevas generaciones. Otro tema que no es menor es que yo creo que estamos ahorita en una etapa de que vamos a tener un punto generacional muy disruptivo por todo el tema de la tecnología. Yo siempre digo, cuando salí de la universidad yo vi mi primer celular. O sea, que costaba creo que $5 el minuto, una cosa así. Mi mamá se lo compró y era como wow. Y claro, hoy tenemos iPhone, mis hijas usan ChatGPT, hablan con el Alexa, es completamente distinto. Entonces, las nuevas generaciones que van a llegar y van a ser managers van a tener acceso a estas herramientas. Entonces, ¿cómo nosotros nos adaptamos como para que podamos tener un ambiente también que englobe esas herramientas y puedan potenciar su productividad? Porque eso es súper importante. Hoy no todos estamos tan embebidos, digamos, en este mundo. Y hacia ahí viene, ¿no? O sea, de hecho, nuestros nuevos clientes, los nuevos gerentes de las plantas también van a estar metidos en este mundo. Pero yo creo que también para poder fomentar nuevo talento, todo lo que han dicho Julius y Claudia está súper bien y hay más cosas que se tienen que hacer, pero también tenemos que adaptarnos a lo que se viene. ¿Cuál es el nuevo talento de acá a los 5 años, 10 años? Porque nosotros queremos seguir manteniéndonos como el número 1 en tecnología, ¿no? Perfecto. Bueno, para ir cerrando ya nuestro podcast, en breve, en una frase, ¿qué consejo le darían ustedes a un potencial talento, un high potential, como le llamamos nosotros internamente, para que tome esta oportunidad y se desarrolle? En breve. Julius. Que esté atento, ¿ya? Y que esté abierto a adaptar su plan, así, su plan de desarrollo. Como hemos dicho acá, no siempre sale perfecto como nosotros nos gustaría, pero hay que ser un poco flexible. ¿Ya? Gracias, Julius. Andrea. Claudia. Claudia Andrea. Claudia Andrea, te lo rebautizo a partir de ahora. No, es mi nombre, Claudia Andrea. O sea. Siendo consistente con lo que decía Andrés, hacia el futuro, creo que hay que tener esa mirada hoy día. Mirar hacia el futuro en temas de sostenibilidad, de inteligencia artificial, en fin, de todo lo que está en el mundo, de alguna manera, cómo nosotros lo incorporamos en el trabajo actual, cómo podemos incluso mejorar, optimizar, etcétera, nuestro proceso interno y ofrecer nuevas soluciones. Creo que eso es importante, como mantener la vanguardia sin dejar de ser flexible. Perfecto, muchas gracias, Claudia.
Andrés. Muy sencillo para mí, sean curiosos, sean muy curiosos y tengan coraje de levantar la mano. Muy bien, muchas gracias Julius, Claudia, Andrés, por haber participado en este capítulo especial, Impulsando el Talento. Y ahora simplemente agradecerles haber estado presentes en esta actividad, invitarlos al siguiente capítulo. No se lo pierdan, son pocos a propósito de los 70 años de ABB en Chile, y lo esperamos en un siguiente capítulo de ABB Futuro. Muchas gracias.